¿Lo hemos visto o no? Todavía. Ya, muy No, bien. Miguel. Ya, muy bien. Muy bien, jóvenes. A ver, acá hay un diagrama muy didáctico. ¿Cuál es el proceso que sigue la investigación operativa o la investigación de operaciones? Comienza con la definición del problema. La definición del problema. Una empresa muy bien. A ver, en una empresa, por ejemplo, que fabrique muebles, ¿ya? La empresa fabrica muebles, utiliza madera, cola, operarios, máquinas, consume energía eléctrica, etc. Utiliza y fabrica sillas, mesas, escritorios, ¿ya? Y el carpintero, el maestro, el dueño, sabe cuánto gana por cada silla, por cada mesa, por cada escritorio, ¿ya? Entonces, el carpintero necesita saber con cuál de los productos gana más, ¿sí? Para optimizar sus ganancias. Entonces, ahí comienza la definición del problema. ¿Cuál sería en este caso? ¿Con cuál de los productos que fabrico gano más plata? Ajá. Tiene de datos el costo de la madera, el costo de la mano de obra, el precio de venta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Teniendo claridad del problema y de los datos, entonces pasa a la siguiente etapa. Hay que construir un modelo matemático, ¿sí? Se le tiene que dar una forma matemática al problema. Eso es lo que vamos a ver ahora. Una vez que lee la forma matemática, usted tiene que resolver ese modelo matemático. Vamos a aprender algunos métodos para resolver modelos matemáticos de la investigación operativa. En la empresa, ya usted indica la solución teórica que debe tener, se hará la validación para ver si hay que hacer unas correcciones o no, y se implementa. Nosotros en la materia vamos a hacer la definición, la construcción del modelo y la resolución del modelo matemático. Hasta ahí vamos a llegar. Lo demás ya es de aplicación empresarial. Entremos al primer capítulo, la programación lineal. La programación lineal. A ver, jóvenes, se dice programación lineal porque se utilizan modelos matemáticos compuestos de funciones, ecuaciones, inecuaciones, todas lineales, ya, de primer grado. Un modelo matemático tiene tres componentes. Primer componente, las variables. En investigación operativa, en la programación lineal, las variables se representan por las letras x1, x2, x3, etc. O también se pueden representar con las letras x, y, z. Bien, indiferentemente. ¿Qué es eso? Esas son las incógnitas del problema. Eso hay que resolver. Es la incógnita. Segundo componente, la función objetivo. ¿Ya? Es una función y se va a llamar la función z. En el lado izquierdo escribimos la función z y en el lado derecho su expresión matemática.
Z igual C1 por X1 más C2 por X2 más Cn por Xn. ¿Por qué se llama función objetivo? Bueno, función porque en el lado izquierdo está la función, la variable dependiente, en el lado derecho la variable independiente. Las X son variables y los C son coeficientes que van junto a las variables. Un ejemplo, vamos a ver esto. Por último, tenemos las restricciones. ¿Ya? En economía, jóvenes, hay múltiples necesidades y escasos recursos. Entonces, hay restricciones. El carpintero, por ejemplo, que les ejemplificaba, ¿qué restricciones tiene? Tiene una cantidad definida de madera, no tiene hasta el infinito. Tiene un número definido de operarios y tiene un pequeño capital para hacer su trabajo. Tiene restricciones, generalmente de recursos se llama, ¿ya? Las restricciones se van a representar por desigualdades de la forma que está acá. A1 por X1 más A2 por X2 más AN por X sub N menor o igual o mayor o igual que el lado derecho, que en este caso será la letra mayúscula A. ¿Ya? Las A, sub 1, sub 2, etcétera, la mayúscula son números como va a ver en el siguiente ejemplo. Un modelo matemático tiene que tener más de una restricción, ¿ya? 2, 3, 4, etcétera. Esas son las restricciones. Repitiendo, el modelo matemático en la programación lineal tiene tres componentes: las variables, la función objetivo y las restricciones. Miren acá en la función objetivo, antes de z, está la palabra max o la palabra min. Estas son excluyentes, son una de las dos. ¿Qué significa? Que en programación lineal hay que optimizar la función z. Y optimizar significa maximizar las ganancias o minimizar los costos. Muy bien. Este es el modelo matemático en la programación lineal. Vámonos con un ejemplo para ponerle números a estas letras de acá. Vámonos con un ejemplo, ¿ya? Ejercicio 1. El texto de este ejercicio, jóvenes, es la definición del problema, ¿ya? ¿Qué dice? A ver. Una casa comercial liquidará 200 camisas y 100 pantalones mediante dos ofertas en lotes, la oferta A y la oferta B. A en lotes, dice, ¿no? Ya. La oferta A contiene una camisa y un pantalón. Una camisa y un pantalón. Y se venderá como a 30. La oferta A se venderá a 30. Y la oferta B contiene 3 camisas y un pantalón. Y se venderá más caro, a como a 50. Muy bien. La pregunta es, ¿cuántos lotes se debe vender de cada oferta para maximizar las ganancias? Las ganancias. Acá, ya. Jóvenes, de este enunciado, uno puede hacerse una tablita como esta de acá. Esta la hice yo. Usted puede hacer o no puede hacer. Si usted hace, para algunos ejemplos, es más fácil ya plantear el modelo matemático, ¿ya? El texto del ejercicio 1 es la definición del problema. ¿Dónde está? Acá está, definición del problema, ¿ya? Ahora nos toca hacer lo que está de verde, la construcción del modelo matemático. Ya. A ver, yo me hago, fíjense, esta pequeña tabla acá. Acá en la primera columna voy a tener los lotes, las ofertas. Sí, hay dos ofertas, la oferta A y la oferta B.
para nuestro problema, que la oferta A se represente por la variable x sub 1, la oferta B por la variable x sub 2, ¿ya? ¿Y de qué se componen las ofertas? De dos tipos de productos, las camisas y los pantalones. A ver, abajo de la tablita dice disponibilidad. Esta tabla la va a hacer usted de acuerdo a su criterio. Vamos leyéndolo. Una casa comercial liquidará 200 camisas y 100 pantalones. 200 camisas y 100 pantalones. Entonces, en la columna de camisas, abajo donde dice disponibilidad, escribo 200 camisas. Y en la columna de pantalones escribo 100. Ese es el dato. ¿En qué unidad está camisa? Unidades, pantalones en unidades. Entonces, la disponibilidad de recursos también está en unidades. Entonces, ya escribí 200 y ya escribí 100. Sigamos. ¿Qué dice a continuación? La oferta A, está hablando de la primera fila acá, contiene una camisa y un pantalón. Oferta A, entonces escribo el número 1 debajo de camisa, el número 1 debajo de pantalón, y se venderá a 30 pesos, dice. En la última columna están las ventas. ¿En qué unidades? Pesos por lote. Dice a 30, escribo 30. El siguiente texto dice, la oferta B contiene 3 camisas y un pantalón. Acá está la oferta B. En camisas, debajo de camisas escribo el 3, debajo de pantalones el 1. Y se venderá a 50. En ventas escribo a 50. Muy bien, ya había anotado antes este número 200 y 100. Entonces, mi tablita la he terminado, ¿ya? Pero esta es una tabla auxiliar. Muy bien. Formulamos el modelo matemático. ¿Qué es X1? Hay que aclarar qué es X1. Es el número de lotes de A. ¿Y qué es X2? El número de lotes de B. ¿Ya? Porque al final, cuando resuelva todo, acá en X1 va a tener un número, ¿sí? La solución. Puede ser 5, 6, 10. Y en X2 también tendrá un número, que es la solución. Definir las variables. Vámonos con la segunda componente, función objetivo. Función objetivo. ¿Qué me dice? A ver, el enunciado. Maximizar ganancias. Ajá. Entonces tengo que maximizar, acá escribo maximizar, una función Z. Y esta función Z me dice que debo vender a 30 pesos cada lote de A, más a 50 pesos cada lote de B. Entonces la función objetiva es una maximización y cuando resuelva, acá Z va a tener un número final. Es la ganancia máxima. ¿Qué me falta? Las restricciones. Bien, acá en la primera columna de camisas, ahí están las restricciones. No debo pasarme de 200 unidades. En pantalones no debo pasarme de 100 unidades. ¿Por qué? No, de 100 unidades. ¿Por qué? Esa es la cantidad de recursos que tengo. 200 camisas y 100 pantalones. Mire, jóvenes, voy a escribir en columna. Mire acá en la columna de camisas. 1, 3 y 200. La primera columna. Y eso escribo acá, miren. 1 por X1. Este 1 multiplico por el X1. Me voy para abajo. Más 3 multiplico por X2. Acá está más 3 por X2. ¿Y qué me dice? Solo tengo 200. No debo pasarme de 200. Entonces escribiré que este resultado matemático de acá tiene que ser menor o igual a 200. Ajá. La siguiente restricción, pantalones. Mire, un pantalón por X sub 1 más un pantalón por X sub 2 no tiene que pasar de 100.
Acá está, miren, 1 por x1 más 1 por x2 menos o igual que 100. Ya, hemos escrito dos restricciones. La primera restricción de camisas no debe pasarse de 200. La segunda de pantalones no hay que pasarse de 100. Y falta una tercera restricción de concepto, ¿ya? Conceptual. Siempre hay que escribir que x1 y x2 tienen que ser positivos, tienen que ser no negativos, ¿ya? Esta es la restricción de no negatividad. Les explicaré qué significa esto de no negatividad, ¿ya? Ya. Miren, después viene ya, vamos a aprender a resolver. Ahorita me escribí solo el modelo. Pero cuando se resuelva este modelo matemático de acá, seguramente x1 va a tener un número. Tal vez es 10. X otro número, tal vez 15. No sabemos. ¿Qué significa si es 10 y 15? Que hay que vender 10 lotes de la oferta A y 15 lotes de la oferta B. Eso significa. ¿Y qué pasa con la no negatividad? Usted le está ordenando al ejercicio que no tenga resultados negativos. Tienen que ser solamente positivos. Entonces, la solución final, jóvenes, tanto de x1 como de x2, tienen que ser de 0 para arriba. 0 es una solución. ¿Ya? 0, 1, 2, 3, etc. Pero nunca la solución tendrá que ser un número negativo. Digamos x1 menos 4, x2 menos 5. ¿Qué significa eso? Que usted va a hacer menos 4 paquetes de A y menos 5 de B. No tiene sentido. Por eso siempre se coloca esta restricción de no negatividad. Muy bien, jóvenes, este es el modelo matemático para este ejercicio. Solamente estamos aprendiendo a hacer el modelo. La siguiente clase vamos a resolver. Preguntas, jóvenes, pregunta de este primer ejercicio, por favor. Inge, una pregunta. ¿Y si se quiere minimizar, se usa el mismo procedimiento? El mismo procedimiento si se quiere minimizar. ¿Ya? Solo que hay que tener cuidado con las restricciones. Miren, acá las restricciones son del tipo menor o igual. Cuando se está minimizando, generalmente se utiliza mayor o igual, dependiendo del enunciado. ¿Ya? Otra pregunta. Otra pregunta, a ver. Daniel Cueto, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, ingeniero. Va a disculpar, yo llegué un poquito tarde, así que estoy algo confundido. No llegué tarde, pues joven. Así que estoy un poquito... ¿Qué pregunta tiene? No está Castillo, va a borrar de la lista entonces. Weimar Vargas. Chilo. Ninguna, hijo. Muy bien. Entonces, a ver, ese ejercicio era solamente para escribir el modelo matemático, para formular, ¿ya? Acá está. La siguiente clase vamos a resolver. Vámonos a un segundo ejercicio, ejercicio 2. A ver, por favor, lean el ejercicio, 2 minutos. Lean en 2 minutos. Muy bien. Ejercicio 2. ¿Qué dice? En una fábrica se producen mesas y sillas, ¿no? Una carpintería, que pasan por 3 procesos: el aserrado,
el ensamblado y el acabado, ¿no? El acabado ese fue el barnizado, ¿no? ¿Ya? De acuerdo al siguiente uso de horas. A ver, el primer producto, las mesas, utiliza 1 hora para el aserrado. Hay que cortar, ¿no? Hay que cortar la mesa, las patas, las tablas para la base, etc. 2 horas para el ensamblado y 3 horas para el acabado. Y una mesa produce una ganancia de 500 pesos. Ajá. La silla utiliza 2 horas para el aserrado, 2 horas para el ensamblado y 1 hora para el acabado. Una silla da una ganancia de 400 pesos. Muy bien. La mueblería solo tiene 220 horas para el aserrado, horas de trabajo, ¿no? 240 horas para el ensamblado y 270 horas para el acabado. Jóvenes, esto de las 220 horas, etcétera, se debe referir a que, por ejemplo, deben tener 22 horas, 22 trabajadores, ¿sí? En sección aserrado. 22 trabajadores y cada uno va a trabajar 10 horas, ¿ya? Entonces 10 por 22 son 220, ¿ya? A eso se refiere las horas que están acá. Son las horas que dispone la empresa en función a sus trabajadores. Muy bien, ¿y qué más dice? ¿Cuál será la programación de la producción para maximizar ganancias? Otra vez vamos a maximizar. Muy bien, si está claro el enunciado, podemos hacernos o no una tabla. Acá otra vez nos hemos hecho una tablita. ¿Cuáles son las variables? Las mesas serán la variable x1 y las sillas la variable x2. Y acá estamos escribiendo las 3 columnas del proceso: el aserrado, el ensamblado y el acabado. Y abajo hay que colocar las horas que se gastan. ¿Qué unidades tiene aserrado? Horas, ensamblado, horas y acabado, horas. Al último está la columna de las ganancias que da la mesa y que da la silla. A lo último de la columna. Y en la fila, la última fila, está la disponibilidad. El departamento aserrado dispone de 220 horas, el de ensamblado 240 horas y el de acabado 270 horas. Muy bien. Definido, variables. X1 serán las mesas, X2 las sillas. La función objetivo. ¿Qué dice el enunciado? A maximizar, dice. Entonces, en la función objetivo, digo, maximizar la función Z. Y Z será igual, miren, este 500 de acá, multiplico por la variable x1, acá está, más estos 400 de acá, multiplico por la variable x2, ahí está. Ya está la función objetivo. ¿Qué me falta? Las restricciones. Tengo 3 restricciones de horas en aserrado, horas en ensamblado y horas en el acabado. Yo no puedo pasarme de estas cantidades. Escribo la primera restricción de aserrado. Bien, este 1 multiplico por el x1 más este 2 por el x2 y eso no debe pasarse de 220. Acá está. 1 por x1 más 2 por x2 menor o igual que 220. Acá he colocado el 1 antes de x1 para que el alumno comprenda, ¿ya? Para que el alumno comprenda. La segunda restricción, mire, multiplico este 2 por x1 más este 2 por x2 y no debe pasarse 240. Acá está la segunda, miren, jóvenes, ahí está. 2 por x1 más 2 por x2 menor o igual que 240. La tercera, hay que multiplicar 3 por x1 más 1 por x2 y no debe pasarse de 270. Acá está eso, miren la tercera. 3 multiplico por x1 más 1 por x2 menor o igual que
270. Muy bien, están las 3 restricciones del enunciado, pero falta la última, la conceptual. Acá estamos ordenando que X1 y X2 en la solución final no pueden ser negativas, ¿ya? De 0 para arriba. Muy bien, jóvenes. Este es el modelo matemático para este segundo enunciado. Preguntas, jóvenes. ¿Qué preguntas hay? Señoritas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿No hay preguntas? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir ese de los trabajadores? No entendí muy bien de cuántos trabajadores tienen que ser. Ya, muy bien. Acá está la imagen, ¿no? Se ve, ¿no? No, lo quitó. No. No se ve. Ajá. No se ve. Muy bien. ¿Ya se ve? Sí. Ya. ¿Cuál era la pregunta, joven? Por favor, de nuevo. ¿El de cuántos trabajadores son? No, no son trabajadores. Están dando en horas. En horas. Ya. Ya, horas. Entonces yo le dije, y me dirán, ¿por qué cómo eso de 220 horas, León? ¿Cómo es eso? Alguien se preguntará. Yo le dije que puede ser, por ejemplo, que en la empresa, en el departamento de aserrado, pueden trabajar 10 trabajadores y cada uno 22 trabajadores y cada trabajador trabaja 10 horas en el día. 22 por 10 son 220. En el ensamblado puede trabajar 24 trabajadores. Por 10 horas son 240 horas. Así. Esa es la explicación que quise mostrarles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, jóvenes, solamente hemos hecho 2 ejercicios para formular el modelo matemático. ¿Saben qué, jóvenes? En los exámenes, en cada semestre, esta es la parte más difícil para el alumno. ¿Sí? Es la parte más difícil, formular este modelo matemático de un enunciado que le doy. Mucho les cuesta. Les estoy dando un trabajo práctico al terminar la clase para que vayan ustedes formulando modelos matemáticos. ¿Hay preguntas, no hay? No. Paula Colón, ¿qué pregunta tiene? Todo claro, ingeniero. No creo, pero no quiere preguntar. Muy bien, ya nos vamos a ir familiarizando más, ¿ya, jóvenes? Bueno, le encargo a Daylan Díaz que me haga la lista, ya en cada clase. Ya, perfecto, Muy Inge. bien, muy bien, jóvenes, vamos a quedar acá. Buenas noches, hasta luego. Inge, un ratingo, no se salga ¿Qué todavía. pasa? Chicos, ¿Qué pasa? pongan su registro en el chat para la asistencia, ¿ya? No se olviden, jóvenes, en la página, en el WhatsApp, coloquen su nombre, están solamente con su número de teléfono, algunos pocos han puesto su nombre, tienen que colocar su nombre. Ingeniero, ¿lo puede enviar el documento al grupo, por favor? Ya lo envié en la clase anterior. Ah, ya, gracias. Está la clase anterior la enviado. Fíjense. Muy bien, jóvenes, les envío dentro de unos 5 minutos el trabajo práctico. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, ingeniero, gracias.